fue el objetivo, Gerardo? ¿Te acuerdas de la película? Ellos decían que de alguna forma encontraron un manuscrito que era peligroso para la Iglesia católica, apostólica y romana. En un momento dado tenía que ver mucho que el Evangelio de Jesús al final, porque de cuando acá dijeron que no escribió nada. Hay unos evangelios que se llaman apócrifos. La palabra apócrifo, ya saben la etimología, apó, lejos de, crifos, descripción, algo revelado o que se encontraba alejado de lo que los cánones de la Iglesia aceptaron como los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Al grano, para que entiendan de qué estoy diciendo. La Iglesia estuvo en contra, Fer, acuérdate, que estuvo en contra de que podíamos creer en los evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero jamás, René, jamás pensaron que el maestro, ¿saben cómo decían que hacía el maestro? Escribía en la arena. Mentira, ¿cuál escribía? Tenía la capacidad de estar en contacto con la gente y decía, a ti me encontrarás debajo de las piedras, debajo de los montículos, debajo de las montañas y demás, y no necesitarás de un templo, es decir, de un lugar, que por cierto el Código Bíblico menciona que la Iglesia fue invento del hombre. Él hacía alusión de que el Cristo y el Dios interior están dentro de nosotros, dentro de cada uno, y poder encontrarlo sería encontrar la redención, la paz y la espiritualidad. ¿Qué sucede? Que la Iglesia ha perseguido en forma sistemática a todas las personas que tienen o poseen ciertos documentos que se les conoce como falsos o apócrifos. Hay libros que les recomiendo muy buenos que hablan de Felipe, de María Magdalena, algunos hablan de Pedro, de Pablo, de los convertidos, pero hablan de la vida secreta de Jesús de los 11 a los 30 años, que por cierto, estaría muy bueno, Alfredo Morales, y eso se los dejo mucho a la gente que les gusta la parte cristiana, Alfredo, ¿dónde aparece la vida secreta de Jesús, Pedro? En esos casi 18 años, de 12 a 30. Todo el mundo habla de él, pero ¿qué hizo? Ahora bien, muchos hablan de Cachemira y unos dicen que es apostasía, que es herejía, que es blasfemia, lo que sea. Yo lo que quiero es, ¿en qué parte cristiana se menciona la vida secreta en la cual algunos dicen que tuvo que haber viajado a Indostán, a Palestina, a Pakistán y a lugares más lejanos, en donde el grupo árabe ya lo conocían, pero el problema era que en lugares lejanos ellos entendían que esas atribuciones del cristianismo tenían extrañas coincidencias con el budismo. Algunos dicen que tiene que ver, era el sacrificio, la libertad, la búsqueda, y las huellas de algunos mártires quedaron inconclusas con ello. Podemos encontrar también a algunos estigmatizados, que posteriormente en la Iglesia algunos no los reconoce, porque aquí viene el truco. Resulta que el estigma de la Iglesia Católica habla mucho de que al Cristo fue crucificado Pedro, fue por las palmas, pero más bien fue por la base de la muñeca. Entonces, como es un dogma religioso, tú ves esa imagen y consideras que tus estigmas están palmas, la lanza de Longinos, ¿te acuerdas, verdad? Alfredo Morales, que era la lanza que penetró y luego las palmas de los pies. Entonces, si se supone que son cinco estados de conciencia, eso significa que cada uno de ellos, de alguna forma estamos comentando y copiando la iconografía del Cristo, y entonces nada tiene que ver con eso. También hay que ver a otra cosa importante, la búsqueda del ser, cuáles son los pasos que reivindican una persona, y la Iglesia lo único que hace es que dice, son imaginación, es búsqueda anómala, no es correcto, y muchos estigmas están también relacionados con fragancias, con, por ejemplo, aromas y esencias espirituales. Por eso muchos, cuando están conectados con esa fuente espiritual, creen que los estigmas nada más son como unas marcas o huellas programadas a nivel psicológico, y no son eso, sino que realmente están conectadas a un plano superior de conciencia, porque lo único que están marcando aquí, exactamente, René, podríamos pensar que sí hay documentos apócrifos que están negados por la Iglesia Católica, que marcan que la conciencia, el templo crístico, no se encuentra en catedrales, sino que simplemente se encuentra interiormente. Hay un libro de los Rosacruces que se llama el Sanctum Sanctorum, sería bueno que lo leyeran, que el Sanctum Sanctorum habla de que nosotros cuando viajamos en la noche y entramos en estados alterados de conciencia, bajamos en unas catacumbas, fíjate, René, y encuentras un anciano, una persona de más de 80 o 100 años, muy venerable, y entonces en esa catacumba nos permite encontrar los registros akáshicos. Búsquenlos por internet lo que significa. Un registro akáshico, que la akasha es lo astral, y todos nosotros, nuestras obras, ya sea
conscientes, físicas, emocionales, espirituales o nirvánicas, se encuentran registradas en esos templos espirituales. Y finalmente, Gerardo, en esos templos espirituales, esa conciencia crística tiene mucho que ver con el estado superior de conciencia, porque es ahí donde, muy bien, nosotros podemos entender cuál es la procedencia, hacia dónde quedan narrados y estampados, y todas nuestras malas y buenas obras están ahí. Por eso dicen que Dios, en nuestros estigmas que algunos tenemos y no son visibles, tenemos a esos ángeles que les decía, la presencia bien del lado derecho, el guardián del umbral del lado izquierdo. Este es el bueno, este es el malo. Y los estigmatizados son los que más, digamos, sufren por tentaciones. Se les aparece el diablo, son endemoniados, perciben cosas extrañas, entran en estados alterados de conciencia, Fer. Algunos dicen que son bipolares, otros son psicóticos, esquizofrénicos, pero nada de eso. Finalmente, todos esos y cada uno de ellos tienen que ver mucho con ciertas conexiones psíquicas. Y al final podemos pensar que como Giorgio Bon Giovanni, que es un italiano que recientemente es una de las personas que ha durado con los estigmas muchos años. Ay, por cierto, Fer, el Papa Pío, ¿se acuerdan? Que vivió en 1888 y murió en 1960, casi a los 80 años, 50 años, Gerardo, vivió con esas marcas. Y otra cosa, la medicina, al momento de ver las marcas, nunca supo cómo sangraban, en momentos determinados se cicatrizaban. Gerardo, no tenías huellas de ninguna cicatriz, y finalmente olía a jazmín, a jacinto y a rosas. Extrañamente eran aromas extraños que destilaban y se despedían con eso. Entonces, por eso la palabra estigma, lo que significa no es algo endemoniado, sino que nada más algunos tienen esas huellas. Y atención, las huellas no son por las palmas, son por la muñeca. Y finalmente la iconografía está mal, porque un cuerpo, tú lo sabes, que es crucificado en la palma se desgarra. Tuvo que haber sido en la muñeca y en esos huesos haber resistido un poco. De ahí por lo cual muchos dicen que los estigmas son copiados inconscientemente de unas marcas que no eran, pero en este caso son 5. Y por cierto, hay una reliquia religiosa, la lanza de Longinos, que algunos creen que la tienen los árabes, algunos creen exactamente que la tienen algunas otras órdenes religiosas, pero algunas reliquias están datadas como perdidas. Y se cree que en el Santo Sepulcro, allí en Jerusalén, que es una zona prohibida, se encuentran una de las reliquias más grandes, como el Arca de la Alianza, que un día vamos a hablar de otras de las reliquias tantas que hay. Finalmente, a ver, mi buen Alfredo Morales, tú me darás la razón, no es tanto buscar una dichosa reliquia, sino encontrar las huellas del Cristo y llevarlas toda una vida a través de buenas obras y eso, porque la reliquia finalmente decae a través del tiempo, y lo único que debemos de llevar es encontrar un estado superior de conciencia. Vamos a un corte.